¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Pues hoy me da mucho gusto recibirlos ahora en Contextos. Con estos tiempos de pandemia hemos sido un poco irregulares los panelistas. Se disculparon con nosotros el maestro Zavala. Pero bueno, tenemos el gusto de tener a Queta. Y sobre todo lo bueno y la oportunidad es que traemos un tema que pues ya es nota nacional. Pues involucró ya la opinión hasta de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Salud, me decía ahorita Queta. La CONAVIN y el Instituto Nacional de las Mujeres también presentes. Sí, y bueno, es el hecho de esta joven de 24 años, que por cierto estábamos platicando con Queta, es nieta de quien fue mi maestro de química en la escuela. Yo conocía a su hijo, no me acuerdo mucho de su hija, que es la mamá de esta niña. Pero bueno, yo no acabo de entender cómo es que primero mandan a una niña así a un lugar tan apartado como es Nueva Palestina, así se llama este lugar, alejados, digamos, de toda perdón porque lo diga yo, pero de toda civilización. No hay para dónde salir corriendo. Y a decir de sus testimonios y testimonios de varias amigas que han salido ahí o de su propia madre, que recibió mensajes de ella, pues estaba siendo hostigada. Al parecer, bueno, primero se dijo que había sido violada de manera brutal, así leí la nota de Isaín Mandujano, que es un periodista muy respetable, eh, que había sido violada brutalmente, y es lo que no te explicas, que haya presentado una denuncia y no haya pasado nada, que luego haya ido, dicen que incluso a ver al secretario de salud, que dicen que no la quiso recibir porque era una persona muy conflictiva, seguramente estaba alterada. Y luego, pues su directora ahí en la Facultad de Medicina, que le dijo que se tomara un tiempo y que volviera a regresar a lo que para ella, pues todo indica que era un infierno. Ahorita me corriges, ¿qué tal? ¿No? El caso es que, pues todo indica que la metieron en un túnel sin salida y pues se habla de un probable homicidio. Y bueno, pues hay varias cosas que no son delitos, como por ejemplo el que la hayan mandado allá, pues no es un delito, no está tipificado como tal, pero sí habla de una gran insensibilidad o de omisiones. Ya hay una demanda ante la Comisión de Derechos Humanos que puede emitir una recomendación y ver por qué este Ministerio Público, si es que existe esta averiguación, pues no hizo nada durante todo ese tiempo, saber si hubo indagatorias o no las hubo. Yo quiero pensar que es un municipio, no sé si es zapatista, Queta, donde a lo mejor por la conflictividad social prefieren no meterse con la gente y no quisieron hacer nada, no lo sé, es una mera conjetura de mi parte, pero por otro lado está el hecho de la indiferencia con la que trataron el tema de una niña que se sentía acorralada, que se sentía hostigada y que si en efecto fue violentada sexualmente, pues debió haber tenido todo el respaldo, no solamente de las autoridades educativas, sino sobre todo el Ministerio Público. Entonces, sí tiene que haber responsabilidades. Hay una gran indignación, no solamente de la comunidad de compañeros de ella en la universidad, de la comunidad, pues creo que incluso ya aplazó su reinicio de clases la UNACH porque no quiere que se le haga todo un relajo ahorita. Y lo que no me deja satisfecho, Queta, son las declaraciones por parte de los organismos. O sea, no hay una exigencia de firmeza. Yo digo que debe haber, no, hay dos frases, con esto concluyo y te pregunto, Queta, que son muy recurrentes en este tipo de situaciones y tú las vives por la lucha feminista que has hecho constantemente. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y todo el peso de la ley. La ley tiene un peso, nada más, no tiene mucho ni poco. Y las Es la ley consecuencias, y ya. y las consecuencias tampoco son las últimas, son consecuencias y punto. Entonces tiene que aplicarse la ley y tiene que haber consecuencias, es lo que yo pienso. No sé cómo lo ves tú, ¿qué tal? Sí, ¿Y mira, cuál yo es tu tampoco versión? les voy a decir la verdad absoluta porque desconozco hasta el fondo del asunto, ¿verdad? Si hay denuncias o no hubo denuncias, ¿no? Eso lo tendrá que decir las autoridades correspondientes. Pero al margen de que si hubo o no denuncia ante la fiscalía,
al examinar se pueden hacer auditorías legales, ¿no? Examinar todo el proceso de qué fue lo que pasó, seguir el rastro a todos los hechos para dictaminar quiénes son los responsables del suicidio, que podría ser calificado como feminicidio, en el sentido de que hubo impunidad, no respondieron a sus denuncias, a sus quejas, es quien la manda a comer tamales, como tú señalabas, ¿verdad? Y que descansara un rato, es la directora de la clínica donde ella se encontraba haciendo su servicio social. Ella recurrió también a la subdirectora de enseñanza de la Secretaría de Salud, que es el área que tiene que ver con los prestadores y prestadoras de servicio social. Y ella no fue una persona empática, no fue una persona sensible, y no le sirvió de nada a ella hacer su denuncia, Perdón, ¿verdad? pero déjame nada más preguntarte que no queda duda, habrá que reconstruir la verdad histórica. Sí, es lo que te quiero decir. Ahora se habla también de este tipo como una especie de auditoría, ¿no? Por eso ella intentó, nos queda claro, ver a varias, no a una sola autoridad, intentó por varios lados ver que no la mandaran a un lugar que para ella era un suplicio. No, sí, ella ya estaba ahí, ¿verdad? Inicialmente la nota de Isaín hablaba y nos daba a entender que había sido violada por gente de la comunidad, Así es. ¿no? Y luego resulta que es un Pero compañero. al parecer no fue así. Al parecer fue un doctor que también trabajaba en la clínica donde ella estaba, ¿no? Ingería Lo que bebida. hace aún más grave esta situación, ¿verdad? Porque imagínate un doctor que ejerce la medicina, que debemos pensar que es una persona ética, que tiene sensibilidad, abusando de una joven que está haciendo su servicio en pues en una situación muy compleja, ¿verdad? En una zona pues alejada un poco de la civilización, una zona bastante conflictiva por muchas razones, Sí, que tú por dijeras, oye, ¿se puede agarrar un transporte a esa hora y salir corriendo? No, pues no. Fíjate, Estaban, yo trabajé en la Universidad Autónoma de Chiapas 17 años y me tocó estar en el área de extensión donde también está servicio social y nos tocaba acompañar a los jóvenes que hacían servicio social comunitario. En una ocasión me tocó Chenaló y en varias ocasiones me tocó San Lucas. Pues San Lucas está cerca, aquí a hora y media, ¿verdad? No es problema ir y venir, tomarte una combi y salir de la comunidad, ¿no? Aunque también, por ejemplo, las combis en San Lucas terminan de pasar a una hora bastante temprana de la noche, y si no tienes transporte propio, pues te resulta difícil salir. Y en Chenaló, pues la cosa está más complicada, ¿verdad? Cuando llegué a Chenaló, hospedamos a los jóvenes, era la época de Pablo Salazar como gobernador, y estaban funcionando muy bien en esa época los centros comunitarios de desarrollo social comunitario, y fue donde los jóvenes en Chenaló se hospedaron, hombres y mujeres. Recuerdo que el doctor Estrada Arévalo, que fue rector de la UNACH, una persona muy sensible, a quien yo le tengo una admiración especial, les daba su teléfono particular a los jóvenes y les decía, si ustedes tienen un problema, háblenme a cualquier hora. Pero a pesar de este apoyo, por ejemplo, si íbamos a San Andrés Duraznal, no sé cómo estará la situación de San Andrés Duraznal, yo te hablo de ello hace unos 10 años, en San Andrés Duraznal solo te podías comunicar si subías a un cerro, ¿verdad? No había forma de comunicarte en San Andrés Duraznal y no, en bueno, muchos municipios de era Chiapas. era un infierno para esta niña encerrarse con el compañero médico alcoholizado, según se dice, golpeando la puerta, hostigándola, etcétera, etcétera, y ella sin escapatoria. Entonces, lo que indigna es que ella hizo las denuncias correspondientes,
O sea, recurrió a las autoridades de salud, a las autoridades educativas y, y al Ministerio Público a presentar una Sí, demanda. creo que ahora Como quiera que se sea, tiene que ella, deslindar ella bien las responsabilidades. estaba muy incómoda, tan incómoda que llegó a este extremo, si es que fuera el caso. Habrá que ver las indagatorias, pero a mí me deja muy insatisfecha la respuesta por parte de las autoridades, ¿no? La gente Así es, tiene, fíjate que a mí me sorprendió las declaraciones, por ejemplo, de la doctora Ana María, directora de salud, ¿verdad? Perdón, directora de la Escuela de Medicina, sí, fue de la terrible. Facultad de Medicina, porque yo traté a la doctora Ana María mientras trabajé en la UNACH. Trabajamos mucho los temas de gerontología, ella es una gerontóloga, es especialista en el tema, y de ahí surge la licenciatura en gerontología. Entonces yo creo que si la doctora no tenía muy claro el panorama y qué era lo que había pasado, debió de haberse quedado callada, ¿no? Y decir, voy a hacer las investigaciones procedentes, no decir una serie de cuestiones que muy insensibles, ¿verdad? Están pretendiendo minimizar los hechos. Pretendiendo minimizar, hubiera Para, sido preferible que la acusaran de no hablar a de hablar como pasó, ¿verdad? Entonces ¿qué es lo creo que dijo exactamente? ¿Qué es lo que dijo ella? Que no sufrió mucho, leí yo. que no sufrió mucho, que tanto hombres y mujeres sufrían violencia, que no No, fueran a pedir, eso para que la no fueran comunidad. a pedir que no los mandaran a esas comunidades porque pues era parte del servicio social. ¿Y Entiendo, no crees que debe la universidad revalorar esa situación? Sobre sí, todo en esta mira, situación. fíjate, es curioso, la mayor parte del servicio social de la UNACH recae en extensión, donde está el área de servicio social. Sin embargo, en el caso de medicina es diferente, porque allá hay una norma oficial que rige todo el servicio social a nivel nacional, no solo para Chiapas, ¿no? Y entonces eso es en coordinación con la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, lo que tienes que revalorar es tanto para hombres como para mujeres, ¿verdad? El hecho de que vayan a este tipo de comunidades donde se pueden ver enfrentados a la violencia, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a estar en un proceso electoral que no sabemos qué es lo que resulte de este proceso, ¿no? Y muchos jóvenes, mujeres y hombres están en estos espacios brindando servicio social que pueden tornarse violentos, ¿no? Creo que la muerte de Mariana debe servir para hacer una revaloración del servicio social, ¿no? Para nuevas reglas del servicio social, para no poner a las mujeres en peligro en comunidades violentas, como pasó en esta ocasión, con compañeros tan poco éticos como pasó con el doctor, ¿no? Y sobre todo que la Secretaría de Salud deje de ser un ámbito machista. La Secretaría de Salud es muy machista, ¿verdad? A los doctores los defienden a capa y espada, se vuelven cómplices de muchos atropellos que en ocasiones cometen doctores. A mí me tocó hace años ver un caso de una pasante que fue violada en el Gómez Más por un doctor que era interno. No se le hizo nada al doctor. El doctor nada más fue cambiado a Tapachula. Y desafortunadamente no se pudo proseguir con esta investigación porque la joven finalmente era una joven, era una norteña del norte, estaba haciendo su servicio social acá, decidió no presentar la denuncia. Afortunadamente hoy todos estos casos se persiguen por oficio y además puedes hacer una denuncia anónima. Creo que eso el público lo debe saber. Perdón, las organizaciones distintas de mujeres han exigido formalmente a las autoridades una respuesta. Claro. Por Más allá de la ejemplo, protesta. hay una serie de, no solo de organizaciones sociales, ¿verdad? Sino también de los propios docentes de la UNAL de otras áreas. Hoy hubo, por ejemplo, a mí me llegó un comunicado de un grupo de docentes de ciencias sociales
que me pidieron por favor que yo lo enviara a los medios de comunicación. También hoy leí otro comunicado que fue escrito por un grupo de docentes de la Facultad de Humanidades, ¿no? Y creo que hay protocolos para estos casos, ¿verdad? La UNACH tiene sus protocolos, la Secretaría de Salud tiene sus protocolos para atender todo este tipo de situaciones que se dan y sin embargo, por parte de la Secretaría de Salud hubo un caso omiso de estos protocolos, ¿no? Pues sí, Y entonces entonces, ¿qué está pasando, no? sanciones, ¿no? ¿Sí? Entonces es Digo, por importante sobre ejemplo, todo esclarecer bien los una hechos. persona con ese criterio que trata lo mismo a esta chica que a otras, habrá que ver si existen otras denuncias o otras quejas al respecto. Hay muchas denuncias. A partir de lo de Mariana han No debe estar surgido, ahí esta persona con la pena, pero no debe estar ahí. así es, a partir de lo de Mariana han surgido un montón de denuncias, no solo contra este médico, sino otras situaciones que se viven en los servicios sociales, ¿verdad? Y no solo en los servicios sociales, en las áreas de salud. Y también hay que tomar en cuenta a otro grupo de profesionistas que también hacen servicio social en comunidades, como son las maestras. Oye, Las maestras también se enfrentan a situaciones de este tipo. de este tipo, Oye, ¿verdad? una pregunta. Estos chicos reciben un apoyo, una beca económica, pero creo que es muy reducida. Sí, es muy reducida. Fíjate, por ejemplo, los que se van a servicio social comunitario, no sé ahora con los cambios que ha sufrido en esta administración, ¿verdad? Recibían un recurso económico de Sedesol. Se hacía la gestión con tiempo y los jóvenes del servicio social comunitario recibían una beca de Sedesol que les servía para sus alimentos, ¿no? Porque además ellos iban a servir a la comunidad. En el caso de los médicos y médicas, pues especialmente porque brindan un servicio, gracias a este servicio social, es posible que en muchas comunidades exista el servicio médico, ¿no? Porque hacen una gran labor, ¿no? Oye, Y ¿qué tal? entonces, Nos dice Marsol, en caso de medicina humana, es la facultad quien asigna a las instituciones, así es, yo lo a los sé, por prestadores eso, de servicio social. La dirección de vinculación, el departamento de servicio social, solo hace los documentos de liberación al final del servicio, ¿es correcto? así es lo que yo le aclaraba a muchas compañeras que extensión, porque querían involucrar a extensión universitaria, pero extensión universitaria no tiene que ver con el servicio social de medicina, Oye, ¿no? pero bueno, entonces, ¿se debe revisar esto? ¿Se debe de evitar que estas chicas... Y es a nivel nacional, porque así como el caso de Mariana, ten por seguro que hay muchas situaciones a nivel nacional presentes, porque no solo Chiapas tenemos comunidades de este tipo, no solo en Chiapas tenemos a médicos con esa falta de ética, de Oye, las dignidad. mujeres que son mayoría en el Congreso chiapaneco ya dijeron algo, ¿no? Sí, hubo una declaratoria de un grupo donde está la diputada Olga del PRD y otra serie de, este, de, de diputadas, ¿verdad? Otras diputadas, entre ellas Valeria Santiago y otras diputadas. Supongo que también ya hizo una declaración Aide Ocampo, que es la que tiene a su cargo la presidencia de la Comisión de Feminicidios en el Congreso local. Es muy importante la participación de las diputadas en casos de este tipo que alcen la voz, porque su voz también es escuchada, ¿verdad? Y entonces es muy importante, ¿no? Oye, pero bueno, entonces, más allá de la historia, de la verdad legal, también debe hacerse la historia de los hechos, ¿no? La verdad, digamos, histórica, para que a partir de esta desgracia que tanto ofende, y bueno, yo tengo una hija, todos los que tenemos hijos, no nos pasaría por la mente por ningún instante que llegaron a sufrir esto, o sea,
este acoso, esta situación tan incómoda. Y la verdad es que algo tiene que suceder, alguna, y no veo yo, te insisto, los veo despistados, como tratando de eludir sus responsabilidades, no saben ¿sabes qué es lo que veo yo? Que no se ve la sensibilidad, no se ve que... Así es, no hay sensibilidad, no hay empatía para tratar estos casos. Porque Las sale, mujeres somos vistas simplemente como objetos, como cosas sin importancia. Esa es la lucha de todo este tiempo por parte de las mujeres, ¿verdad? Que, que no somos oídas en muchas ocasiones o sale no una es. mujer en la fiscalía para decir que van a traer el caso, este, y dice que se van a hacer las indagatorias correspondientes y punto. O sea, pero yo creo que esta respuesta es insuficiente y por eso persiste la molestia. Y en la medida que no tomen, que no se apliquen al caso, que ya es nota, te digo, no sé si ya está internacional, Sí, por lo menos en un momento, ¿verdad? Se volvió trendy topic, como se dice, ¿verdad? En los términos trending de las topic. redes sociales, ¿no? Sí, Sí, oye, ¿qué a tal? unas horas del caso. Y hoy mismo en la mañana nos llegó y subí el caso de una niña de 16 años, también que no ha regresado a su casa, una niña de apellido Calderón también, que ya está en alerta en las redes sociales, Sí, en ámbar, pero todo ¿no? indica que no, o sea, que el problema persiste, o sea, es un tema irresuelto a pesar de que pues ya hay una fiscalía especializada, en fin, yo Hay creo dos fiscalías, la Fiscalía de Homicidios y Feminicidios, ¿verdad? Y la Fiscalía de Derechos de la Mujer. Hay dos fiscalías dentro de la Fiscalía General, ¿verdad? Que tienen que que ver con el tema. la Comisión de Derechos Humanos se tiene que poner las pilas y emitir, investigar y emitir pronto una resolución de carácter público. Yo creo que a ellos les va a tocar como reconstruir la verdad histórica y saber qué es lo que, primero saber las causas exactas del Así fallecimiento. es. Segundo, saber con claridad si hubo una violación y hubo una denuncia o no la hubo, o si había un hostigamiento y la chica estaba incómoda, si fue con las personas que se dice que fue y por qué pues no le prestaron la importancia. Pero yo me pongo a pensar solo un instante el infierno que ella estuvo viviendo, intentando evitar que la regresaran. La regresan, no le dan que se tome un mes para que se le pase, ¿no? ¿Qué les pasa, no? O sea, yo creo que es un problema que va más allá incluso de la Procuración de Justicia, es un tema de insensibilidad y de misoginia, sin duda, un tema cultural. Así es, ese es el problema real, ¿verdad? Y en ocasiones no es solo de hombres, es también de mujeres que están al frente de ministerios públicos, ¿no? En cargos donde tienen que ver con mujeres, que existen estas cuestiones tan poco empáticas, tan insensibles y que van allí a la misoginia, ¿no? Y aprovechando este espacio, que donde como somos conductores, ¿verdad? Nos podemos tomar el espacio, Dale, dale. el asalto. Eh, hubo, muchas, eh, hubo mucha gente que dijo, ¿por qué Mariana, verdad? Porque es una persona blanca de clase social tal y No, bueno. con una total insensibilidad al respecto. Yo, mi respuesta fue porque es joven, muchas jóvenes se identificaron con ella, ¿verdad? A ver, ¿qué tal? Porque Muchas mujeres indígenas son violadas por sus padres en las comunidades indígenas. también hay muchas denuncias, nos hemos sumado a muchas denuncias de mujeres indígenas y las violaciones de padres no solo se dan en las comunidades indígenas, las violaciones de padres se da hasta en familias bien. Entonces, Yo tengo muchos casos de estamos violaciones de enfermos, abuelos, de está enferma, familiares. está enferma nuestra sociedad, ¿qué tal? Parece que no ha sido suficiente lo que se ha luchado por este tema. ¿Sí? Ahora son más visibles los temas, ¿verdad? Pero esta parte de lo que pasa en los hogares es un tema que todavía tiene que abrirse al público, tiene que ser revisada, qué pasa al interior de los hogares que también permiten que muchas de sus hijas sean abusadas por familiares y nadie dice nada, prefieren callarse la boca
en lugar de enfrentar la situación, ¿verdad? Es un llamado también a las familias. Oye, ¿qué tal? Pues le vamos a dar un seguimiento a este tema para próximas Bueno, programas. y también está otro caso que sucedió en diciembre, el 18 de diciembre, en Jiquipilas, Claudia Farrera. También, Sí, Claudia Farrera fue asesinada por su los pareja, sí. ¿no? Entonces, Ella era hermana de un diputado o algo así, ¿no? sí, de Juan Farrera, que es diputado federal por Morena, Mm. ¿no? Y entonces esta ¿Ya hubo chica consecuencias de eso? tenía 18 años de casada, ¿verdad? Y entonces imagínate, después de 18 años, que si también examináramos, yo creo, su relación de pareja, ha de haber habido mucha situación de violencia al interior como pareja, hasta que él termina asesinándola, ¿no? Y entonces tú dices, ¿cómo ella, que fue ministerio público en Puebla, que era una chica preparada, cómo permitió eso? Porque ¿Qué vivimos tal? en, porque vivimos en una sociedad donde todavía las mujeres nos sentimos culpables por no atender bien a nuestra pareja, por no darle tiempo, hasta por no plancharle bien la camisa, ¿no? No, bueno, Entonces, yo plancho todos los días y la subo a las redes sociales porque pero creo que todavía hay muchos casos en ese sentido. La culpa es terrible. Amigas mías han manifestado que fueron violadas de niñas y no lo dijeron porque sintieron culpa, sintieron vergüenza, se sintieron sucias y pensaron que sus papás no les iban a creer o las iban a regañar. Imagínate, es muy importante, y este es un llamado también a padres de familia que nos estén escuchando, en los primeros años de vida se desarrolla la confianza. ¿qué tal? Es importante leer a Erickson, un psicólogo, un psicoanalista que desarrolla este concepto, porque es en los primeros años de vida que los padres, sobre todo la madre, cubre las necesidades emocionales del bebé, las necesidades de subsistencia. Entonces, en esa época se va desarrollando la confianza básica. Oye, ¿qué tal? Entonces, ¿Crees en ¿sí? el gobierno federal y en el estatal que el tema esté en su agenda? Parece que no, ¿verdad? Pues mira, está en la agenda porque se ha trabajado mucho en ella, ¿verdad? Nosotras, un grupo pues bastante amplio, nos reunimos 250 mujeres para hacer la agenda que fue entregada al gobierno del estado cuando se estaba elaborando el plan estatal de desarrollo, ¿no? Cada 6 años, ¿verdad? A mí ya me ha tocado como 3 o 4 gobiernos con las compañeras elaborar esta agenda de género, ¿verdad? Esta agenda de igualdad, ¿no? Donde se contemplan violencia de género, donde se contempla la economía, porque también la agenda económica de las mujeres es muy importante. Ahorita, por ejemplo, por el COVID, ¿cuántas mujeres están sin trabajo? ¿Cuántas mujeres están en el desamparo total? ¿No? Y entonces hay muchos temas, el desarrollo rural, ¿no? La feminización de la pobreza en el campo por todos los esposos, padres, hermanos que migran a Estados Unidos y que dejan a las mujeres en el campo, ¿no? Haciéndose cargo de las tierras, ¿no? Entonces hay Déjame muchos dar bien temas. el dato de esta niña, Mariana Calderón Vidal, que tiene 16 años y que hoy por la mañana no llegó a su hogar. Dice, refiere la denunciante que el día 1 de febrero del 21, siendo aproximadamente las 6 horas de la mañana, fue la última vez que la vieron en compañía de dos amigas, Melissa Guerra Sarabia y Anaí Irene Iris Marín, en la colonia Albania Alta de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, desconociendo hasta el momento su paradero. Pues ojalá que esa niña ya esté, esperemos que ya esté de vuelta. Pero bueno, ¿qué tal? Hay mucho que hablar sobre el tema. Me gustaría que cerráramos platicando un poco de un tema que fue muy polémico toda la semana. Dio mucho de qué hablar. Pero además tiene implicaciones de carácter constitucional, legal, y es
el padecimiento de COVID por parte del presidente. No sé si quieres que lo abordemos, pero el video que graba el presidente por el vacío, como es una especie de sol omnipresente que todo lo cubre, pues ver a Olga Sánchez Cordero, pues yo creo que debe haber reducido la audiencia de las mañaneras de manera considerable. Fíjate, para nosotros fue importante la presencia de Olga Sánchez Cordero porque abordó el tema de Mariana hoy, ¿verdad? Ya lo tocó. Lo hizo visible a nivel nacional. Tal vez si hubiera estado el presidente no se hubiera hecho, no, pero la presencia de Olga Sánchez Cordero, fíjate que doña Olga, ¿verdad? Cuando estuvo de magistrada, ella fue una feminista muy activa, habló mucho de cómo juzgar con perspectiva de género, ¿verdad? Una gente muy valiosa, fue de las primeras notarias del país, y gracias a su presencia en las mañaneras, se abordó el tema de Mariana en las mañaneras. Oye, pero todos los que entran a la 4T se callan todas estas cosas. Toda la agenda la dicta el presidente. Y precisamente... Mira, yo supongo que al interior hay una lucha, ¿verdad? Porque están, por ejemplo, Malú Micher y Wendy Bendizábal. Wendy es una chava muy joven, a mí me ha tocado conocerla, que es la presidenta de la Comisión de Equidad de Género en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Es una persona sensible. Está ahorita la senadora, que es la secretaria general de Morena, Citlali, ¿verdad? Que también es una gente, yo le he visto, tiene mucha conexión con varias feministas chiapanecas jóvenes de aquí. Y entonces, sí hay grupos de mujeres y pues dentro de la oposición, ¿no? Que están, por ejemplo, Marta Tagle, está Patricia Mercado, ¿no? Está Angélica de la Peña, la esposa de Jesús Ortega del PRD, junto con Marcela Lagarde, fueron de las que participaron en el diseño de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Creo que a nivel nacional, tanto de parte de Morena como de la oposición, hay mujeres que están allí empujando, ¿verdad? Con los obstáculos, me supongo que se puedan encontrar, porque esto no es solo de la cuarta T, ¿verdad? También en otros gobiernos nos enfrentamos a estos obstáculos, ¿no? Por ejemplo, cuando llega Fox, la hija de Fox quería emprender un proyecto de promover la abstinencia como una manera de que se evitaran los embarazos adolescentes y el VIH, ¿no? Entonces, cuando ya había una política pública de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y entonces muchas veces los gobiernos, bueno, no los gobiernos, sino quienes están enfrente de los gobiernos, mezclan sus creencias religiosas en las políticas públicas de un país cuando no debiera ser así, ¿verdad? Una cosa es tu práctica religiosa, que la debes limitar a lo privado, y otra cosa es el ejercicio público del poder, porque las políticas públicas no pueden estar contaminadas por cuestiones religiosas, ¿no? Entonces nos hemos enfrentado en diversos gobiernos a estos obstáculos. Por ejemplo, el de los derechos sexuales y reproductivos, hasta el momento solo Oaxaca y la Ciudad de México han despenalizado el aborto que la ONU, el Fondo de Naciones Unidas, ha pedido a México. Y la despenalización no quiere decir que todas las mujeres van a abortar. Como que hay un sentido mal entendido, ¿no? Siempre han llevado a ese tema al extremo, como que si fuera un castigo que hay que infringir, cuando en la mayoría de los casos, pues es el último remedio, digamos, que no es nada agradable para... Claro, y por eso por eso se habla mucho de educación sexual, ¿no? Para no embarazarte. Luego, una serie de elementos, ¿verdad? Importantes para no llegar al aborto, ¿no? Oye, ¿qué tal? Sería bueno en un siguiente programa que habláramos un poco de estadísticas, ¿no?
porque parece ser que, bueno, en las zonas indígenas me han platicado, hay casos de hasta 14 hijos, que es algo que sería inconcebible en cualquier parte del mundo, ¿no? Ponle tú que 9, 8, son muchísimos. Y por el otro lado también el embarazo en las escuelas secundarias, preparatorias, hay hasta chistes ya del CONALEP y de que es muy común, pues, que lo ven sin mayor responsabilidad. Pero bueno, creo que es un tema que no se puede circunscribir a la penalización, es llevar, es el remedio más, menos, en mi opinión, indicado, cuando de lo que se trata es educar sexualmente para que no pasen este tipo. Bueno, pero se habla de despenalización del aborto porque en muchos estados, por ejemplo, en Guanajuato, Querétaro, hemos tenido a mujeres encarceladas No, por lo sé, abortar, ¿no? sí, lo sé, y además hay casos en los que yo digo que de ninguna manera penalizar, porque esto es más bien es un matiz de carácter tal vez religioso, ¿no? Pero penalizar así como si se tratara de, bueno, hay gente que es muy sensible al tema, lo entiendo, pero pues no se ponen en los zapatos de la gente, ¿no? También hay mujeres que promueven pues la adopción, entre otras cosas, pero bueno, es un problema real, es una situación difícil para quien la vive, para quien la sufre, para quien se arriesga a una intervención quirúrgica o quien se provoca inclusive y con riesgo de su Así es, propia poniendo vida. en peligro su muerte, Vida. poniéndose en peligro, ¿verdad? Oye, ¿qué tal? Vamos a abordar el tema del presidente. Mira, hubo mucha especulación de cómo salió el presidente a dar el mensaje, que hay piezas que lo vieron eh, debilitado, que incluso acercaron las fotografías de que traía como que le estaban transfundiendo quizás suero o sangre. No sé, no sabemos qué tratamiento le hayan dado, pero en ocasiones anteriores, cuando algunos presidentes han sido intervenidos, por ejemplo, Peña Nieto, creo que tuvo una intervención química, se maneja una absoluta opacidad sobre el tema, ¿no? La gran pregunta acá es si la salud del presidente es un tema de interés público y se debe transparentar o es un tema de intimidad que no debe de darse a conocer para no generar especulación. Lo que dijo, creo, hoy Olga Sánchez Cordero es que seguramente, como va el presidente, se presentará el próximo lunes, pero si no llega el lunes, entonces va a empezar otra vez la especulación. Es muy traicionero el COVID. Ya hemos visto casos muy súbitos de empeoramiento de personas que estaban bien. No tengo la menor duda de que tienen la mejor atención médica del país, ¿no? Sin duda, pero sí es un tema que eventualmente podría provocar una crisis institucional. En el caso de, bueno, yo tengo amigos aquí que se enfermaron y que todavía están convalecientes, ¿qué tal? Te Sí, desearon, creo que el tema de la salud del ¿qué presidente, pasaría si el presidente no se cura pronto, por ejemplo? ¿No? Digo, no me gusta especular al respecto, pero va a pasar un plazo, las ausencias temporales del presidente, por ejemplo, cuando sale fuera del país, cuando hay unas previsiones constitucionales, deben de suplirse con si no me equivoco, lo voy a checar bien en la Constitución, con un encargado del despacho, de facto, como lo está haciendo ahora la secretaria de Gobernación, pero eventualmente, pues ya pasaron más de 2 años, Dios no lo quiera, se entraría en una terrible crisis institucional si el presidente pues tuviera, para no hacer pronósticos irresponsables, cuando menos secuelas de la enfermedad y tardara un poco más de lo normal en recuperarse. No sé tú cómo lo ves, porque hay sí, un gran creo que la vacío. salud del presidente por el cargo que ocupa no puede ser una cuestión de intimidad, ¿verdad? Porque no es X, ¿no? No es cualquier ciudadano, es el presidente, entonces debe haber transparencia, ¿no? En lo que O le sea, está, ¿tú te en lo que le imaginas está sucediendo. a los médicos saliendo a informar cuál es la situación del presidente? Así es, tal vez no diario, porque está doña Olga, que está siendo responsable, ¿verdad? Como secretaria de gobernación, ¿verdad? Pero sí cada cierto tiempo informar de qué está pasando, ¿verdad? Luego, además, por ejemplo, en la mayoría de los casos han sido como 15 días, pero después de esos 15 días, todavía creo que puedes contagiar, no conozco a bien, ¿verdad? El problema, ¿verdad? No soy médica. Y Claro. luego
Después creo que debes de permanecer todavía en descanso, un tiempo Mira, prudente. por lo que sabemos de la enfermedad, no, el presidente ya no podría por lo pronto hacer giras, ¿no? Porque puede implicar contagios. Y como hay muy poca, seguimos sin tener mucha claridad sobre la enfermedad, se entiende que los anticuerpos o los tratamientos reducen la presencia del virus, pero según lo que yo he estudiado al respecto, no soy médico, los virus no terminan de desaparecer nunca del cuerpo, simplemente son dominados por los anticuerpos, pero están ahí. Acuérdate cuando los españoles conquistan América, La viruela. ellos ya venían curados por sus anticuerpos de la peste negra, la viruela, venían normales, ya no se morían por eso, porque habían desarrollado, a partir de millones de muertes, pues anticuerpos, pero al llegar a América provocan una mortandad terrible. Porque aunque ellos no eran sintomáticos ni estaban ya padeciendo causas mortales, pero transmitían la enfermedad. Entonces, bueno, se nos acaba el tiempo, Keta. Te agradezco, pues hablamos mucho sobre este tema que es muy preocupante. Ojalá que las autoridades pues convenzan a la sociedad de que están sensibles a este tema, que tienen muy enojados, y que más allá de la verdad legal también pues conozcamos la verdad de lo que pasó y que haya consecuencias para evitar pues que esta molestia se vaya incrementando, porque esto va en demérito de la gobernabilidad y la credibilidad del propio gobierno. Así que, pues, felicidades, Keta, tú siempre del lado de estas causas, como muchas mujeres chiapanecas, y parece que falta mucho por hacer, Keta. Yo creo que la tarea es larga y todavía... Así es, falta mucho para hacer. Cuando crees que ya lograste todo, surge algo tan terrible como esta situación y casi es volver a empezar, ¿no? Sí, acuérdate cuando Gers Manero dijo que no era necesario clasificar el femicidio. Así es. Total, ¿no? Me pareció un desacierto porque no es lo mismo, como dijo esta directora de la que trascendió la grabación, que es la misma que la muerte de un hombre o de una mujer, no, la que sufre hostigamiento, el que sufre hostigamiento sexual, hay casos excepcionales de hombres, pero normalmente son las mujeres por esta cultura. Entonces, la ley debe proteger los derechos de las mujeres. Se han hecho los cambios, hay avances, pero parece que no es suficiente. Así es, y espero que el feminicidio, porque así lo hemos considerado por todas las circunstancias que se dieron, ¿verdad? A pesar de que muchos hablan de un suicidio de Mariana, no sea en vano, ¿verdad? Que su muerte no sea en vano para todas estas jóvenes que en todos los estados del país hacen su servicio social, que están expuestas a los peligros a los que se enfrentó Mariana, que están expuestas a autoridades poco empáticas y sensibles para atender su situación. También que las universidades consideren que donde hay un universitario o una universitaria, ahí está la UNACH. Perdón, yo hablo aquí por la UNACH, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si está una persona de la UNACH, un estudiante de la UNACH, trabajando en Ocotepeque, allí está la UNACH, ¿no? La UNACH no es solo la parte física de una construcción, ¿no? Sino que es la extensión de la UNACH, que es en sus estudiantes, hombres y mujeres, ¿verdad? Bueno, Pujeta, se nos acabó el tiempo, te agradezco muchísimo y nos vemos mañana. Así es, buenas noches, Juan Carlos. Hasta luego. Contextos.